¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al hablar de alguien que ya partió? ¿Has experimentado pesadillas recurrentes después de mencionar el nombre de un ser querido fallecido? ¿O quizás has notado que desde que comenzaste a hablar de cierta manera sobre los difuntos, una serie de problemas inexplicables ha entrado en tu vida? No estás solo. Miles de almas devotas, sin saberlo, están cometiendo un error espiritual gravísimo al dirigirse a las almas que han partido de este mundo. Un error tan silencioso como devastador. Un error que Santa Brígida de Suecia, una de las místicas más poderosas de la historia de la Iglesia, advirtió con claridad cristalina y urgencia celestial. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu relación con el mundo espiritual. Algo que la mayoría de los católicos desconoce. Algo que incluso personas muy devotas están haciendo mal, sin darse cuenta de que están bloqueando bendiciones, atrayendo perturbaciones espirituales y en algunos casos impidiendo que las almas de sus seres queridos descansen en paz. ¿Qué palabras nunca debes pronunciar cuando hablas de un alma fallecida? ¿Por qué estas palabras aparentemente inocentes pueden tener consecuencias espirituales tan graves? Y lo más importante, ¿qué debes hacer en su lugar para honrar correctamente a tus difuntos y proteger tu propia vida espiritual? Si sientes que algo en tu vida no está bien desde que perdiste a un ser querido, si experimentas una angustia inexplicable al recordar a los que partieron, o si simplemente quieres protegerte de errores espirituales que podrían estar afectándote sin que lo sepas, necesitas escuchar este mensaje hasta el final. Porque lo que voy a revelarte hoy no son simples supersticiones ni tradiciones vacías. Son advertencias directas del cielo, transmitidas a través de Santa Brígida, una santa que tuvo el privilegio de recibir revelaciones directas de Cristo y la Virgen María sobre el estado de las almas después de la muerte. Antes de continuar con esta revelación que ha transformado miles de vidas, te pido que hagas algo muy importante. Si crees en el poder de las revelaciones de los santos y deseas proteger espiritualmente a tus seres queridos vivos y difuntos, escribe en los comentarios: Santa Brígida, enséñame a honrar correctamente a las almas. Este simple acto de fe ayudará a que este mensaje llegue a más almas que lo necesitan desesperadamente. ¿Quién fue Santa Brígida de Suecia y por qué debemos escuchar sus advertencias sobre las almas fallecidas? No era una santa cualquiera. Nacida en 1303 en una familia noble sueca, Santa Brígida fue esposa, madre de 8 hijos, viuda, fundadora de una orden religiosa, consejera de reyes y papas, y sobre todo, una mística extraordinaria que recibió revelaciones divinas durante más de 40 años de su vida. Cristo mismo se le apareció repetidamente, mostrándole verdades profundas sobre el cielo, el purgatorio, el infierno, y especialmente sobre el estado de las almas después de la muerte. La Virgen María la instruyó personalmente sobre cómo orar por los difuntos y cómo evitar errores espirituales graves al relacionarnos con el mundo de los que han partido. Sus revelaciones fueron tan poderosas y precisas que la Iglesia las ha preservado cuidadosamente durante más de 600 años. Papa tras papa ha reconocido la autenticidad de sus visiones místicas. Santos y teólogos han estudiado profundamente sus enseñanzas, y millones de católicos a lo largo de los siglos han transformado sus vidas aplicando sus consejos espirituales. ¿Qué hace tan especiales las revelaciones de Santa Brígida sobre las almas fallecidas? Ella no solo tuvo visiones abstractas sobre el más allá. Cristo le mostró casos específicos, almas concretas, situaciones reales. Le reveló qué oraciones ayudan verdaderamente a los difuntos y cuáles no tienen poder. Le enseñó qué palabras honran a las almas y cuáles las perturban. Le mostró cómo nuestras acciones en la tierra afectan directamente a quienes ya partieron. En una de sus revelaciones más impactantes, Santa Brígida escuchó a Cristo decirle: muchos creen que honran a sus muertos, pero con sus palabras imprudentes les causan tormento. Muchos piensan que ayudan a las almas con sus rezos, pero por su falta de comprensión, sus oraciones rebotan sin efecto. Los vivos tienen un poder tremendo sobre los muertos, para bien o para mal,
pero pocos conocen cómo ejercer ese poder correctamente. Esta revelación nos muestra algo crucial: nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestra manera de recordar a los difuntos, tienen un impacto real en el mundo espiritual. No son gestos vacíos ni simples tradiciones culturales, son acciones con consecuencias eternas. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has hablado de un ser querido fallecido sin pensar realmente en lo que estabas diciendo? ¿Cuántas veces has repetido frases que escuchaste de otros sin preguntarte si esas palabras son espiritualmente correctas? ¿Cuántas veces has seguido tradiciones populares que quizás no están alineadas con lo que el cielo realmente desea? Santa Brígida vivió en una época donde, al igual que hoy, existían muchas creencias populares sobre los muertos. Algunas eran hermosas y verdaderas, otras eran peligrosas y falsas. Cristo le dio el don del discernimiento para separar la verdad del error, y ahora, a través de sus revelaciones preservadas por la Iglesia, nosotros también podemos beneficiarnos de esa sabiduría celestial. Ella misma experimentó la muerte de seres queridos muy cercanos. Su esposo Ulf falleció después de casi 30 años de matrimonio feliz. Varios de sus hijos murieron antes que ella. Conocía personalmente el dolor de la pérdida, la tentación de hablar de los difuntos con desesperación o con palabras equivocadas. Pero Cristo la instruyó específicamente sobre cómo transformar ese dolor en algo espiritualmente productivo. El duelo es natural y santo, le dijo Cristo en una visión, pero debe transformarse en oración efectiva, no en palabras que atan a las almas a la tierra, cuando deberían elevarse al cielo. Esta distinción es fundamental. Existe una manera correcta de recordar, honrar y hablar de nuestros difuntos, y existe una manera incorrecta que, aunque bien intencionada, puede causar daño espiritual tanto a ellos como a nosotros. ¿Has notado alguna vez que algunas familias parecen estar atadas por generaciones a patrones de tristeza, enfermedad o problemas inexplicables? Santa Brígida reveló que en muchos casos estos patrones tienen una conexión directa con la manera en que esas familias han venido hablando de sus muertos durante décadas o incluso siglos. Es como una cadena espiritual que se transmite de generación en generación y que solo puede romperse cuando alguien finalmente aprende la manera correcta de honrar a las almas. La Virgen María le enseñó a Santa Brígida algo profundo. Una palabra pronunciada con ignorancia sobre un alma fallecida puede atar esa alma a sus sufrimientos en el purgatorio, pero una palabra pronunciada con sabiduría celestial puede acelerar su liberación hacia la gloria eterna. ¿Te das cuenta del poder que esto significa? Tus palabras pronunciadas aquí en la tierra tienen el poder de afectar el destino eterno de las almas. No porque tú seas poderoso en ti mismo, sino porque Dios ha establecido una conexión misteriosa entre los vivos y los muertos, entre la iglesia militante en la tierra y la iglesia purgante en el purgatorio. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios permitiría que nuestras palabras tengan tanto poder? La respuesta es hermosa y profunda. Porque somos una familia. La comunión de los santos no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad viva. Los que estamos aquí podemos ayudar a los que están en el purgatorio, y los que ya están en el cielo pueden interceder por nosotros. Es un intercambio constante de amor, oración y gracia. Pero al igual que en cualquier familia, la comunicación importa. Las palabras importan. La manera en que nos relacionamos unos con otros importa. Y Santa Brígida recibió instrucciones claras del cielo sobre cómo debe ser esa comunicación con nuestros difuntos. Tal vez estés pensando, yo rezo por mis difuntos, voy a misa por ellos, enciendo velas. ¿No es eso suficiente? Y sí, todas esas acciones son hermosas y poderosas, pero Santa Brígida nos revela que hay algo más, algo que muchos están pasando por alto. Hay palabras específicas que debemos evitar, actitudes que debemos corregir, errores comunes que debemos identificar y eliminar de nuestra práctica espiritual. ¿Cuáles son esas palabras prohibidas? ¿Por qué son tan peligrosas?
¿Cómo podemos saber si las hemos estado usando sin darnos cuenta? Y sobre todo, ¿qué debemos decir en su lugar para honrar verdaderamente a nuestros difuntos y ayudar a sus almas en su camino hacia Dios? En los próximos minutos, vamos a descubrir juntos estas verdades que Santa Brígida recibió directamente del cielo, verdades que pueden liberar a las almas de tus seres queridos, verdades que pueden romper cadenas espirituales en tu familia, verdades que pueden transformar tu manera de relacionarte con el mundo invisible que nos rodea. Pero antes de revelar estas palabras prohibidas y su alternativa correcta, necesitas entender algo fundamental. El error no está solo en las palabras mismas, sino en la actitud espiritual que esas palabras revelan. Santa Brígida nos enseña que podemos decir las palabras correctas con el corazón equivocado y no tendrán poder. O podemos corregir nuestro corazón y entonces incluso nuestras oraciones más simples se vuelven poderosas. Cristo le mostró a Santa Brígida algo que debería hacer temblar a cada católico. Algunas de las oraciones más comunes que la gente reza por sus difuntos no llegan al cielo. Rebotan en el aire vacías, sin efecto. ¿Por qué? Porque están pronunciadas con las palabras equivocadas, con las intenciones equivocadas, o en el momento equivocado. No es la cantidad de palabras lo que ayuda a las almas, le reveló Cristo, sino la pureza de intención y la conformidad con la voluntad divina. Una sola palabra dicha correctamente vale más que 1000 rosarios rezados con el corazón distraído o las intenciones confusas. Ahora que comprendes la importancia crucial de este tema, ¿estás listo para descubrir el error específico que Santa Brígida nos advirtió evitar a toda costa? El error que Santa Brígida advirtió con mayor urgencia es tan común que probablemente lo has cometido sin siquiera darte cuenta. Es un error que se esconde en las conversaciones cotidianas sobre los difuntos. Un error que se repite en funerales, en aniversarios luctuosos, en reuniones familiares. Un error tan normalizado por la cultura popular que muchos ni siquiera lo reconocen como tal. ¿Cuál es este error gravísimo? Hablar de las almas fallecidas como si estuvieran atrapadas, perdidas, sufriendo sin esperanza, o peor aún, como si dependieran absolutamente de nosotros para su salvación. Santa Brígida fue clara. Estas palabras de desesperación, posesión espiritual y duda sobre la misericordia de Dios son extremadamente peligrosas. En una de sus revelaciones más impactantes, Cristo le mostró a Santa Brígida 3 categorías de palabras prohibidas que los vivos nunca deben pronunciar sobre los muertos. Cada categoría tiene su propio peligro espiritual, y todas tienen consecuencias graves tanto para las almas como para quienes las pronuncian. La primera categoría de palabras prohibidas son las palabras de desesperación absoluta. Estas son frases como: mi madre está sufriendo terriblemente en el purgatorio y no hay nada que pueda aliviarla. O, mi padre está condenado por sus pecados. O, esa alma está perdida para siempre. ¿Por qué son tan peligrosas estas palabras? Porque niegan la infinita misericordia de Dios, porque ponen límites humanos al poder divino, porque revelan una falta de fe en la justicia perfecta y el amor incondicional de nuestro Creador. Santa Brígida vio en visión cómo estas palabras de desesperación crean como cadenas espirituales que atan tanto al difunto como al vivo. Cuando declaramos con certeza absoluta que un alma está condenada o sufriendo sin remedio, estamos usurpando el juicio que solo le corresponde a Dios. Estamos cerrando puertas que solo Él tiene autoridad para cerrar. Y lo más grave, estamos impidiendo que nuestra propia oración por esa alma sea efectiva. ¿Cómo puede ayudar tu oración a un alma si ya has declarado que esa alma no tiene esperanza? Le preguntó Cristo a Santa Brígida. Tu boca ora, pero tu corazón ha pronunciado sentencia. ¿Y quién eres tú para sentenciar lo que yo, el juez misericordioso, aún no he juzgado? Esta revelación es profundamente liberadora. Significa que nunca debemos perder la esperanza por ninguna alma, no importa cuán pecador haya sido en vida. Podemos y debemos orar, incluso por aquellos que parecían más alejados de Dios.
porque solo Dios conoce los últimos pensamientos de un alma, los arrepentimientos secretos del corazón, los movimientos de gracia en el momento final. Don Fernando, un hombre de Sevilla, compartió su testimonio conmovedor. Durante años estuvo convencido de que su hermano, quien había vivido una vida bastante alejada de la fe y murió en un accidente repentino, estaba condenado. No hay esperanza para él, repetía constantemente, murió en pecado mortal. Esta certeza lo atormentaba día y noche, pero un día, leyendo las revelaciones de Santa Brígida, comprendió su error gravísimo. Comenzó a orar por su hermano sin desesperación, confiando en la misericordia divina en lugar de en sus propios juicios. Y 3 meses después, tuvo un sueño extraordinario donde vio a su hermano en un lugar de luz, agradeciéndole por haber finalmente comenzado a orar correctamente por él. La segunda categoría de palabras prohibidas son las palabras de posesión espiritual equivocada. Estas incluyen frases como: mi esposo me está cuidando desde el cielo, él es mi ángel guardián ahora. O siento la presencia de mi hija en esta habitación todo el tiempo. O mi madre me habla en sueños y me dice qué debo hacer. ¿Qué tiene de malo honrar así a nuestros difuntos? ¿No es hermoso sentir que nos cuidan? El problema, como Santa Brígida reveló, no está en creer que los santos en el cielo interceden por nosotros. Eso es doctrina católica verdadera. El problema está en confundir roles espirituales, en atribuir a las almas ordinarias poderes que solo corresponden a los ángeles, o en buscar contacto directo con los muertos de maneras que Dios no ha autorizado. Cristo le mostró a Santa Brígida que cuando decimos «mi difunto es mi ángel guardián», estamos cometiendo un error teológico serio. Los ángeles guardianes son criaturas angélicas específicamente asignadas por Dios para protegernos. Las almas humanas en el cielo pueden interceder por nosotros a través de la oración, pero no tienen el mismo rol ni la misma función que los ángeles. Cada criatura tiene su lugar en mi orden divino, reveló Cristo. Cuando confundes estos lugares, creas desorden espiritual, y en el desorden espiritual, el enemigo encuentra oportunidades para engañar. Esta es una advertencia crucial. El demonio puede disfrazarse de alma fallecida para engañarnos. Puede aparecer en sueños haciéndose pasar por un ser querido muerto. Puede crear sensaciones de presencia que parecen reconfortantes, pero que en realidad nos alejan de Dios y de la oración correcta. Santa Brígida fue extremadamente clara. Nunca debemos buscar contacto directo con los muertos. Nunca debemos invocarlos como si fueran espíritus a nuestro servicio. Nunca debemos pedirles que se manifiesten o que nos den señales. Esta es una puerta extremadamente peligrosa que puede abrir nuestra vida a influencias demoníacas disfrazadas de consuelo. ¿Qué debemos hacer en lugar de esto? Debemos orar por nuestros difuntos, encomendarlos a la misericordia de Dios y confiar en que si están en el cielo, interceden por nosotros de la manera que Dios considera apropiada. Pero nunca debemos intentar controlar o manipular esa relación espiritual. Doña Lucía de Guadalajara experimentó esto personalmente. Después de perder a su hijo en un accidente, comenzó a sentir constantemente su presencia en casa. Escuchaba su voz, sentía que le tocaba el hombro, tenía sueños donde él le daba instrucciones específicas sobre decisiones importantes. Al principio, esto le traía consuelo, pero con el tiempo, esas experiencias se volvieron perturbadoras. La voz comenzó a decirle cosas contradictorias. Los sueños se volvieron oscuros y aterradores. Cuando finalmente consultó con un sacerdote experto en discernimiento espiritual, descubrió que había abierto sin querer una puerta peligrosa al buscar obsesivamente el contacto con su hijo fallecido. Tuvo que pasar por un proceso de liberación espiritual y aprender la manera correcta de honrar a su hijo, orando por su alma, confiando en que Dios lo tenía en sus manos, pero sin buscar manifestaciones directas. La tercera categoría de palabras prohibidas son las palabras de reclamo y resentimiento hacia los difuntos. Frases como «¿Cómo pudiste dejarme solo?» o «Me abandonaste cuando más te necesitaba» o «Nunca te perdonaré por morirte»
Estas palabras pueden parecer solo expresiones naturales de dolor en el duelo. Y es cierto que el duelo es un proceso complejo donde a veces sentimos enojo. Pero Santa Brígida nos advierte que si permitimos que estas palabras se conviertan en un patrón permanente, si las repetimos constantemente, crean un lazo espiritual tóxico que ata tanto al vivo como al muerto. El alma que ha partido necesita ser liberada con amor, no encadenada con resentimiento, le reveló la Virgen María a Santa Brígida. Cuando un vivo se aferra con enojo a un muerto, ese muerto no puede elevarse libremente hacia Dios, y el vivo se condena a sí mismo a una prisión de amargura. Esta revelación es profundamente sanadora. Significa que parte de nuestra responsabilidad hacia nuestros difuntos es liberarlos emocionalmente. Sí, podemos extrañarlos. Sí, podemos llorar su ausencia. Pero debemos llegar a un punto donde les deseamos el bien supremo, su unión perfecta con Dios, incluso si eso significa que ya no están con nosotros de la manera que quisiéramos. Don Miguel, viudo de 60 años, pasó una década completa hablando con resentimiento de su esposa fallecida. Me dejó solo, repetía constantemente. ¿Cómo pudo morirse cuando la necesitaba tanto? Su vida se volvió una espiral de depresión y enfermedades inexplicables. Fue solo cuando un sacerdote le enseñó las revelaciones de Santa Brígida que comprendió su error. Comenzó un proceso de perdón espiritual, liberando a su esposa con amor en lugar de retenerla con resentimiento. Y en cuestión de semanas, su salud mental y física comenzaron a mejorar dramáticamente. Pero hay una cuarta categoría de palabras prohibidas que Santa Brígida reveló, y esta es quizás la más sutil y peligrosa de todas: las palabras de idolatría disfrazada de amor. Estas son frases como «no puedo vivir sin ti», o «eras todo para mí, ahora no me queda nada», o «mi vida terminó cuando tú moriste». ¿Qué tiene de malo expresar el profundo amor que sentimos por alguien? El problema, como Cristo le mostró a Santa Brígida, es que estas palabras revelan que habíamos puesto a esa persona en el lugar que solo Dios debe ocupar. Habíamos hecho de ese ser humano nuestro Dios, nuestra única fuente de sentido y esperanza. «Yo soy el único que merece ser todo para ti», reveló Cristo. «Cuando haces de una criatura tu absoluto, me desplazas a mí. Y cuando esa criatura muere, te quedas vacío, porque construiste tu vida sobre arena en lugar de sobre roca». Esta revelación no minimiza el amor legítimo entre esposos, padres e hijos o amigos, pero nos recuerda que incluso el amor más profundo entre seres humanos debe estar ordenado correctamente, con Dios en el primer lugar. Solo así, ese amor es verdaderamente saludable y eterno. Cuando perdemos a un ser querido y nuestro mundo se derrumba completamente, esto puede ser una señal de que habíamos construido nuestro mundo sobre esa persona en lugar de sobre Dios. Y parte del proceso de sanación es reordenar nuestros amores, poniendo a Dios nuevamente en el centro. También existen palabras prohibidas relacionadas con prácticas supersticiosas o no católicas. Santa Brígida fue muy clara. Nunca debemos mezclar nuestra fe católica con prácticas como el espiritismo, la invocación de muertos, el uso de médiums o rituales de limpieza que no están aprobados por la Iglesia. Frases como «voy a contactar a un médium para hablar con mi madre» o «necesito hacer este ritual para que el espíritu de mi padre descanse» son extremadamente peligrosas. Abren puertas a influencias demoníacas y alejan nuestra alma de la protección de la Iglesia. La manera católica correcta de ayudar a las almas es clara y poderosa. La Santa Misa, el Rosario, las indulgencias, las obras de caridad en su nombre y, sobre todo, la oración confiada en la misericordia de Dios. No necesitamos rituales exóticos ni contactos sobrenaturales. Tenemos todo lo que necesitamos en el tesoro sacramental de nuestra fe. Ahora que conoces estas categorías de palabras prohibidas, probablemente te estés preguntando, ¿he cometido estos errores? ¿He estado hablando de mis difuntos de manera incorrecta? Y si es así, ¿qué puedo hacer para corregirlo? La buena noticia es que Santa Brígida no solo nos advirtió sobre los errores, también nos enseñó la solución perfecta.
Ahora que conoces los errores gravísimos que debemos evitar al hablar de nuestros difuntos, ha llegado el momento más importante: descubrir la manera correcta que Santa Brígida nos enseñó para honrar a las almas fallecidas, ayudarlas en su camino hacia Dios y proteger nuestra propia vida espiritual. Cristo le reveló a Santa Brígida algo extraordinario. Existe una manera de hablar de los muertos que abre el cielo, palabras que son como llaves de oro que liberan a las almas del purgatorio, actitudes que multiplican el poder de tus oraciones 1000 veces, y prácticas que transforman el dolor de la pérdida en un canal poderoso de gracia. ¿Cuál es esta manera correcta? Se basa en 3 pilares fundamentales que Santa Brígida recibió directamente del cielo: confianza absoluta en la misericordia divina, oración efectiva y constante, y amor ordenado que libera en lugar de aprisionar. El primer pilar es la confianza absoluta en la misericordia de Dios. En lugar de pronunciar palabras de desesperación sobre nuestros difuntos, debemos hablar siempre con esperanza fundada en la bondad infinita de Dios. Esto no significa negar la realidad del purgatorio o pretender que todos automáticamente van al cielo. Significa reconocer que no somos nosotros quienes juzgamos el destino eterno de ninguna alma. Las palabras correctas suenan así: confío mi ser querido a tu infinita misericordia, Señor. O, solo tú conoces el estado de esta alma, Dios mío, y confío en tu justicia perfecta y tu amor sin límites. O, aunque desconozco el destino de esta alma, oro con esperanza, sabiendo que tu misericordia supera todos los pecados. ¿Notas la diferencia? En lugar de declarar con certeza humana el sufrimiento o la condenación de un alma, entregamos esa alma al juicio misericordioso de Dios. Esta actitud de confianza no solo es teológicamente correcta, sino que tiene un poder espiritual extraordinario. Santa Brígida vio en visión cómo las oraciones pronunciadas con esta confianza atraviesan el cielo como flechas de luz, mientras que las oraciones cargadas de desesperación caen sin fuerza, bloqueadas por la propia falta de fe de quien las pronuncia. Para poner en práctica este primer pilar, Santa Brígida nos dejó una oración específica que podemos rezar cada vez que nos sintamos tentados a caer en palabras de desesperación. Señor Jesucristo, juez misericordioso, tú conoces cada corazón. Tú viste el último suspiro de nombre del difunto. Tú sabes lo que yo ignoro. En tu infinita bondad, ten misericordia de esta alma. Y si está en el purgatorio purificándose, acelera su camino hacia ti con el poder de tu sangre preciosa. Confío en ti completamente. Amén. Esta oración sencilla pero poderosa reemplaza la desesperación con confianza, el juicio humano con la entrega a Dios y la angustia con paz. Doña Carmen de Valencia la rezó diariamente durante 1 año por su padre, de quien había estado convencida que estaba condenado por haber muerto sin confesión. Al cabo de ese año, tuvo una experiencia mística, donde sintió una paz profunda y la certeza interior de que su padre había sido tocado por la gracia divina en sus últimos momentos. El segundo pilar es la oración efectiva y constante por las almas. Santa Brígida fue muy específica sobre cuáles son las oraciones más poderosas para ayudar a los difuntos. No todas las oraciones tienen el mismo poder. Algunas son como gotas de agua fresca para las almas sedientas en el purgatorio. Otras son como ríos caudalosos de gracia que aceleran dramáticamente su liberación. La oración más poderosa de todas, según las revelaciones de Santa Brígida, es la Santa Misa. Cristo le mostró en visión cómo cada misa celebrada por un alma en el purgatorio produce un alivio tan grande que es incomparable con cualquier otra acción humana. Una sola misa, ofrecida por un difunto, le reveló el Señor, vale más que 1000 rosarios, más que 1000 ayunos, más que 1000 limosnas. Esto no significa que las demás prácticas piadosas no tengan valor. Significa que la misa, por ser la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, tiene un poder infinito. Por eso, una de las mejores maneras de honrar a nuestros difuntos es mandar celebrar misas por el eterno descanso de sus almas.
Pero hay una manera específica de pedir estas misas que Santa Brígida nos enseñó. No debemos hacerlo como un simple trámite burocrático, dejando la limosna y yéndonos. Debemos asistir personalmente a esas misas siempre que sea posible, participar con el corazón, unir nuestra oración a la del sacerdote y ofrecer nuestras propias pequeñas mortificaciones ese día por el alma del difunto. Cuando asistes a una misa por tu difunto, reveló Cristo a Santa Brígida, tu presencia física multiplica el fruto de esa misa. Es como si acompañaras a esa alma hasta las puertas del cielo, intercediendo personalmente por ella ante mi trono de misericordia. Don Javier de Quito tuvo una experiencia transformadora aplicando esta enseñanza. Durante 10 años había mandado celebrar una misa anual por su madre, pero nunca asistía personalmente, solo dejaba la limosna. Cuando aprendió la enseñanza de Santa Brígida, comenzó a asistir personalmente, a prepararse con confesión previa, a comulgar por el descanso del alma de su madre. Y en la tercera misa a la que asistió de esta manera, experimentó durante la consagración una presencia espiritual tan poderosa que lo hizo llorar de gratitud, con la certeza interior de que su madre había sido liberada del purgatorio en ese preciso instante. La segunda oración más poderosa, según Santa Brígida, es el rosario completo rezado con devoción específica por las almas del purgatorio. Pero aquí también hay una manera correcta de hacerlo. No se trata solo de recitar mecánicamente las cuentas, se trata de meditar en cada misterio, aplicándolo a la situación del alma por la que oramos. Por ejemplo, al meditar en la resurrección de Cristo, podemos orar: Señor, así como resucitaste glorioso de entre los muertos, te pido que resucites el alma de nombre del purgatorio a la gloria del cielo. Cada misterio se convierte así en una intercesión específica y poderosa. Santa Brígida también reveló que rezar el rosario en un cementerio, especialmente junto a la tumba del difunto por quien oramos, tiene una eficacia especial. El lugar donde reposan los restos mortales, le mostró la Virgen María, es un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Tu oración allí tiene una resonancia especial. La tercera práctica de oración que Santa Brígida nos legó son las 15 oraciones de Santa Brígida mismas, reveladas por Cristo específicamente para ayudar a las almas. Estas oraciones, cuando se rezan durante un año completo con devoción, tienen promesas extraordinarias adjuntas, incluyendo la liberación de 15 almas del purgatorio elegidas por quien reza. No son oraciones largas ni complicadas, pero requieren constancia y fe. Muchas personas han testificado experiencias místicas poderosas al rezar fielmente estas oraciones durante el año completo. Apariciones en sueños de seres queridos agradeciéndoles, señales inexplicables de que las almas han sido liberadas, y sobre todo, una paz profunda en el corazón de quien reza. Además de estas prácticas de oración, Santa Brígida nos enseñó algo crucial. Las obras de caridad realizadas en nombre de un difunto tienen un poder extraordinario para aliviar su purgatorio. Cada vez que das de comer a un hambriento en nombre de tu difunto, reveló Cristo, es como si le dieras de beber agua fresca en medio de sus llamas purificadoras. Esto significa que podemos ayudar poderosamente a nuestros difuntos no solo con oraciones, sino también con acciones concretas de amor al prójimo realizadas en su memoria. Dar limosna a los pobres, ayudar a los enfermos, consolar a los afligidos, visitar a los presos. Todo esto hecho en nombre de un alma fallecida produce frutos espirituales inmensos. Doña Rosa de Bogotá aplicó esta enseñanza de manera hermosa. Cada año, en el aniversario de la muerte de su esposo, en lugar de solo encender una vela, preparaba comida y la llevaba a un asilo de ancianos, diciéndoles: «Esta comida la ofrezco en memoria de mi esposo. Coman y rueguen por su alma». Después de 5 años de hacer esto fielmente, tuvo un sueño donde su esposo le apareció radiante de luz, agradeciéndole y asegurándole que ya estaba en la presencia de Dios. El tercer pilar que Santa Brígida nos enseñó es el amor ordenado que libera en lugar de aprisionar.
Esto significa aprender a amar a nuestros difuntos de la manera correcta, deseando para ellos no lo que nos conviene a nosotros, sino lo que es mejor para su alma eterna. ¿Cómo se manifiesta esto en palabras concretas? En lugar de decir, no puedo vivir sin ti, decimos, te extraño profundamente, pero te libero con amor hacia Dios. En lugar de eras todo para mí, decimos, fuiste un regalo precioso de Dios en mi vida y ahora te devuelvo a Él con gratitud. En lugar de mi vida terminó cuando tú moriste, decimos, mi vida continúa con un propósito, honrar tu memoria viviendo bien y orando por tu alma. Esta transformación del lenguaje refleja una transformación del corazón. No es frialdad ni falta de amor. Es amor maduro, amor que busca el bien supremo del otro incluso cuando eso implica dolor para nosotros. Santa Brígida también nos enseñó cómo hablar de nuestros difuntos con otras personas. Debemos evitar dos extremos, ni idealizarlos como si hubieran sido santos perfectos sin defectos, ni denigrarlos recordando solo sus errores y pecados. El equilibrio está en recordarlos con realismo y caridad. Habla de tus difuntos con verdad y amor, nos enseñó Santa Brígida. Reconoce sus virtudes con gratitud, pero no ocultes sus debilidades con mentiras piadosas. Y cuando recuerdes sus errores, hazlo con compasión, no con juicio, siempre añadiendo, y por eso oro por su alma, confiando en la misericordia de Dios. Esta manera equilibrada de recordar honra tanto la verdad como la caridad. No pretendemos que nuestros seres queridos eran perfectos, pero tampoco los condenamos por sus imperfecciones. Reconocemos su humanidad completa y oramos por ellos precisamente porque, al igual que nosotros, necesitaban y necesitan la misericordia divina. Una práctica específica que Santa Brígida recomendó es crear un altar de memoria en casa para nuestros difuntos. No se trata de un altar de culto como si fueran dioses, sino de un espacio digno donde colocamos una fotografía, una vela, un crucifijo y quizás un rosario. Este espacio nos recuerda orar diariamente por ellos de la manera correcta. Cada vez que pasamos frente a este altar de memoria, podemos hacer una breve oración. Eterno descanso concédeles, Señor, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Esta oración tradicional de la Iglesia, cuando se reza con fe constante, es como una lluvia de gracia sobre las almas del purgatorio. Santa Brígida también nos advirtió sobre los aniversarios de muerte. Estos días no deben ser solo de tristeza y recuerdos melancólicos, deben ser días de acción espiritual intensiva por el alma del difunto. El día ideal sería asistir a misa y comulgar por esa alma, rezar un rosario completo, dar una limosna significativa en su nombre y ofrecer alguna mortificación o sacrificio personal. El aniversario de muerte, reveló Cristo a Santa Brígida, es un día de gracia especial donde las oraciones tienen un poder multiplicado. Aprovecha ese día para hacer el máximo bien espiritual por tu difunto. Finalmente, Santa Brígida nos enseñó algo consolador. Nunca es demasiado tarde para comenzar a orar correctamente por nuestros difuntos. Incluso si han pasado años o décadas desde su muerte, incluso si durante todo ese tiempo hemos estado orando de manera incorrecta o no hemos orado en absoluto, podemos comenzar hoy mismo a aplicar estas enseñanzas. Las oraciones en el tiempo de Dios tienen un alcance que no podemos comprender completamente. De alguna manera misteriosa, nuestras oraciones hoy pueden aplicarse retroactivamente al momento de la muerte de nuestro ser querido, o pueden acelerar su liberación del purgatorio si aún están allí. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Cuando comenzamos a aplicar fielmente las enseñanzas de Santa Brígida sobre la manera correcta de hablar de nuestros difuntos y orar por ellos, algo extraordinario comienza a suceder en nuestra vida. No se trata solo de ayudar a las almas que partieron. También experimentamos una transformación profunda en nuestra propia vida espiritual, emocional y hasta material. El primer beneficio que las personas reportan es una paz inexplicable que reemplaza la angustia por los difuntos.
Cuando dejamos de atormentarnos con palabras de desesperación y comenzamos a confiar plenamente en la misericordia de Dios, una tranquilidad sobrenatural llena nuestro corazón. Don Alberto de Monterrey vivió durante 15 años con una angustia constante por su hija que murió en un accidente de tráfico. Estará sufriendo terriblemente en el purgatorio, repetía constantemente, atormentándose a sí mismo con estos pensamientos. Cuando finalmente aprendió las enseñanzas de Santa Brígida y cambió sus palabras por oraciones de confianza, experimentó en cuestión de semanas una paz que no había sentido en años. Es como si un peso de 1000 kilos se hubiera quitado de mis hombros, testificó. Esta paz no significa que dejamos de extrañar a nuestros seres queridos o que el duelo desaparece completamente. Significa que el duelo se transforma de una carga aplastante en una experiencia que, aunque dolorosa, tiene sentido y propósito dentro del plan de Dios. El segundo beneficio es la liberación de patrones familiares de tristeza y problemas inexplicables. Santa Brígida reveló que muchas familias sufren durante generaciones porque sus antepasados no fueron honrados correctamente. Cuando finalmente alguien en la familia aprende a orar de la manera correcta por todos los difuntos de la línea familiar, se rompen cadenas espirituales que habían estado transmitiendo sufrimiento de generación en generación. La familia González de Lima experimentó esto dramáticamente. Durante 4 generaciones, cada primogénito varón de la familia había muerto joven en circunstancias trágicas. Parecía una maldición inexplicable. Cuando la actual matriarca de la familia, doña Mercedes, aprendió sobre las revelaciones de Santa Brígida, comenzó a orar sistemáticamente por todas las almas de sus antepasados familiares, especialmente por aquellos que habían muerto trágicamente. Mandó celebrar misas, rezó las 15 oraciones de Santa Brígida durante un año completo, dio limosnas en nombre de todos los difuntos de su familia, y algo asombroso sucedió. Su nieto, el primogénito de la nueva generación, no solo sobrevivió los años críticos donde los demás habían muerto, sino que prosperó de manera extraordinaria. El patrón destructivo había sido roto espiritualmente. El tercer beneficio es un aumento notable en la eficacia de nuestras oraciones en general, no solo por los difuntos. Cuando aprendemos a orar correctamente por las almas fallecidas, esto purifica y fortalece nuestra vida de oración en todas las áreas. Es como si aprendiéramos un idioma espiritual más profundo que Dios comprende y responde con mayor generosidad. Santa Brígida explicó que esto sucede porque al orar correctamente por los difuntos, demostramos una madurez espiritual que Dios recompensa. Demostramos que no solo nos importa nuestro propio bienestar, sino el bien eterno de otros. Demostramos caridad, fe, esperanza, y estas virtudes hacen que todas nuestras oraciones sean más poderosas. Doña Patricia de Santiago comenzó a rezar las oraciones que Santa Brígida enseñó por su madre fallecida, y notó algo sorprendente. No solo sentía que su madre estaba siendo ayudada, sino que sus propias oraciones por sus hijos vivos comenzaron a ser respondidas de maneras que nunca había experimentado antes. Es como si Dios me hubiera promovido espiritualmente, compartió. Desde que comencé a orar fielmente por mi madre, mis peticiones por mis hijos tienen una eficacia nueva. El cuarto beneficio es la protección contra influencias espirituales negativas. Cuando corregimos nuestra manera de relacionarnos con el mundo de los difuntos, cerramos puertas que podrían haber estado abiertas a engaños demoníacos. El demonio frecuentemente se disfraza de almas fallecidas para confundir y desviar a los vivos. Pero cuando seguimos las enseñanzas ortodoxas de Santa Brígida, creamos un escudo protector alrededor de nuestra vida espiritual. Las personas que habían estado experimentando visitaciones perturbadoras de supuestos difuntos reportan que estas experiencias desaparecen cuando comienzan a orar de la manera correcta. En su lugar, experimentan una paz profunda y, ocasionalmente, sueños genuinos donde sienten la gratitud de las almas por sus oraciones, pero sin la perturbación o confusión que caracteriza las manifestaciones demoníacas.
Don Ricardo de Buenos Aires había estado experimentando durante años apariciones nocturnas de su padre fallecido que le causaban terror. Consultó con un sacerdote experto, quien le enseñó las revelaciones de Santa Brígida. Comenzó a orar correctamente, dejó de invocar a su padre directamente y se enfocó en encomendar su alma a Dios. Las apariciones perturbadoras cesaron inmediatamente y en su lugar experimentó una vez un sueño pacífico donde vio a su padre sonriendo y señalando hacia una luz. El quinto beneficio es la sanación del duelo complicado. Muchas personas quedan atrapadas en un duelo que nunca termina, que se convierte en depresión crónica, que les impide vivir plenamente. Cuando aprenden a honrar a sus difuntos de la manera que Santa Brígida enseñó, el proceso de duelo finalmente puede completarse de manera saludable. Esto no significa olvidar a los seres queridos. Significa integrar su memoria de una manera que nos permite seguir viviendo con propósito, honrando su recuerdo, precisamente viviendo bien y orando por ellos, en lugar de quedarnos paralizados en un dolor perpetuo. Doña Gabriela de Ciudad de México había estado deprimida durante 8 años desde la muerte de su esposo. No podía trabajar, apenas salía de casa, vivía solo para llorar. Cuando finalmente un sacerdote le compartió las enseñanzas de Santa Brígida, algo cambió profundamente. Comprendió que la mejor manera de honrar a su esposo no era quedarse paralizada en la tristeza, sino vivir bien y orar constantemente por su alma. Esta comprensión le dio un nuevo propósito. Comenzó a trabajar nuevamente, a ayudar a otros viudos y a dedicar cada día a orar por su esposo de la manera correcta. Su depresión se transformó en una vida con significado. El sexto beneficio es la construcción de una comunión real con los santos y las almas del purgatorio. Cuando aprendemos la manera correcta de relacionarnos con el mundo espiritual, no nos aislamos de él, sino que entramos en una comunión auténtica con la Iglesia celestial y la Iglesia purgante. Esta comunión se manifiesta en experiencias de intercesión poderosa. Las almas por las que oramos, una vez liberadas al cielo, se convierten en nuestros intercesores especiales. Santa Brígida reveló que las almas liberadas del purgatorio por nuestras oraciones tienen una gratitud tan profunda que interceden por nosotros con un fervor especial ante el trono de Dios. Muchas personas reportan que después de años de orar fielmente por un difunto, comenzaron a experimentar favores y gracias que atribuyen a la intercesión de esa alma ya en el cielo. Es como si se creara una amistad eterna que trasciende la muerte. El séptimo beneficio es el crecimiento en virtud, especialmente en caridad, esperanza y fe. Orar correctamente por los difuntos requiere estas 3 virtudes teologales, y al ejercitarlas constantemente, crecen en nosotros como músculos espirituales que se fortalecen con el uso. La caridad crece porque aprendemos a amar sin esperar nada a cambio. Los difuntos no pueden devolvernos favores materiales, pero oramos por ellos de todas formas. Esto purifica nuestro amor. La esperanza crece porque confiamos en la misericordia de Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Oramos durante años sin saber con certeza si el alma ya fue liberada, pero continuamos con esperanza. La fe crece porque creemos en realidades invisibles, el purgatorio, el cielo, el poder de la oración, la comunión de los santos. Actuamos basados en verdades que no podemos ver, pero que sabemos son reales. Estas virtudes, fortalecidas por la práctica constante de orar por los difuntos, transforman toda nuestra vida espiritual y nos preparan para nuestra propia muerte y encuentro con Dios. El octavo beneficio, quizás el más consolador de todos, es la preparación para nuestra propia muerte. Cuando oramos fielmente por nuestros difuntos, nos preparamos espiritualmente para nuestro propio paso de esta vida a la eternidad. Comprendemos mejor el purgatorio, valoramos más la importancia de morir en gracia y creamos una red de intercesión que nos ayudará cuando llegue nuestro momento. Santa Brígida reveló algo hermoso. Aquellos que oran fielmente por las almas del purgatorio tendrán la gracia de una muerte santa
y una estancia breve en el purgatorio, porque las almas que ayudaron intercederán poderosamente por ellos. Esto significa que cada oración que hacemos por un difunto es también una inversión en nuestra propia eternidad. Las almas que liberamos con nuestras oraciones se convertirán en nuestros abogados cuando nosotros enfrentemos el juicio. Don Ernesto de Sevilla, un hombre de 90 años que ha rezado diariamente por los difuntos durante 60 años, comparte: no temo a la muerte. He liberado tantas almas del purgatorio con mis oraciones que sé que tendré un ejército intercediendo por mí cuando llegue mi hora. Esta certeza me da una paz que el mundo no puede dar. Ahora, querida alma que has llegado hasta aquí, es momento de actuar. El conocimiento sin acción es estéril. Has recibido las enseñanzas preciosas de Santa Brígida sobre la manera correcta de honrar a tus difuntos. Has descubierto los errores gravísimos que debes evitar y las prácticas poderosas que debes adoptar. ¿Qué harás con este conocimiento? Te invito a tomar una decisión hoy mismo. Identifica un ser querido fallecido por quien necesitas comenzar a orar correctamente. Puede ser un padre, una madre, un esposo, un hijo, un amigo, alguien cuya alma sabes que necesita tus oraciones. Y comprométete a un plan concreto. Por ejemplo, durante los próximos 30 días voy a asistir a misa dominical ofreciéndola por el alma de nombre. Voy a rezar un rosario completo cada semana por su eterno descanso. Voy a dar una limosna en su nombre y voy a corregir mi manera de hablar de él, ella, reemplazando palabras de desesperación con palabras de confianza en Dios. Este compromiso concreto transformará tu vida y la de esa alma. Santa Brígida nos asegura que ni una sola oración bien hecha por un difunto se pierde. Cada Ave María, cada misa, cada limosna, produce frutos eternos. Y no te limites a tus seres queridos cercanos. Expande tu caridad a todas las almas olvidadas del purgatorio. Santa Brígida reveló que hay millones de almas que no tienen a nadie que ore por ellas. Tus oraciones pueden ser su única esperanza. Una práctica hermosa es cada día rezar: eterno descanso concede, Señor, a todas las almas del purgatorio, especialmente a las más olvidadas y necesitadas de tu misericordia. Esta oración sencilla puede liberar innumerables almas. Ahora terminemos con una oración poderosa que Santa Brígida misma nos dejó. Señor Jesucristo, por tu dolorosa pasión y muerte en la cruz, por las lágrimas de tu Santísima Madre, por tu infinita misericordia te suplico, libera del purgatorio a las almas de mis seres queridos fallecidos, especialmente nombra a tus difuntos, que brille para ellos la luz perpetua, que encuentren descanso eterno en tus brazos amorosos, y concédeme la gracia de honrarlos siempre con oraciones correctas, palabras de esperanza, y una vida que sea digna de su memoria. Santa Brígida, tú que recibiste revelaciones sobre el destino de las almas, intercede por todos los que han partido de este mundo. Ayúdanos a los que quedamos aquí a orar fielmente por ellos, hasta que todos nos reunamos en el cielo. Amén. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Santa Brígida, enséñame a honrar correctamente a las almas. Este simple acto de fe ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente estas revelaciones. También te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones, no por números, sino porque cada semana compartimos enseñanzas de los santos que pueden transformar tu vida espiritual y la de tus seres queridos, vivos y difuntos. Y sobre todo, recuerda siempre, tus palabras tienen poder. Las palabras que pronuncias sobre tus difuntos pueden ayudarlos o perjudicarlos. Elige sabiamente. Habla con esperanza, ora con fe, ama con caridad. Que Santa Brígida interceda por ti y por todas las almas que amas. Que cada difunto que llevas en tu corazón encuentre pronto el descanso eterno, y que cuando llegue tu propia hora de partir, encuentres un cielo lleno de almas que liberaste con tus oraciones, esperándote con gratitud eterna. La muerte no es el final.
es solo un paso. Y con las enseñanzas de Santa Brígida, podemos asegurarnos de que ese paso conduzca a nuestros seres queridos y eventualmente a nosotros mismos directamente a los brazos amorosos de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen María te acompañe siempre y que Santa Brígida te enseñe a honrar correctamente a todas las almas. Amén.